Buenos días, clase. Hoy vamos a hablar de problemas de geometría que aparentemente tienen datos ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Algunas veces nos enfrentamos a problemas en los cuales la información no es totalmente evidente. Hay que hacer un poco de análisis para darnos cuenta de todos los datos que se nos están dando. Por eso los llamo así, datos ocultos. Recuerda que tienes mis recomendaciones para álgebra si apenas estás empezando a estudiar álgebra. Simplemente tienes que dar tiny.cc/GED empieza ya para que abras este documento y aquí vas a ver algunas recomendaciones en orden en caso de que estés apenas empezando a estudiar álgebra. También recuerda pausar el video con frecuencia, sobre todo antes de cada solución para que puedas practicar de forma independiente y obviamente tener a disposición papel y lápiz. Veamos por ejemplo este problema. El largo del rectángulo es igual al doble del diámetro del semicírculo. Hallar el área de la figura compuesta. Aquí nos están pidiendo hallar el área de toda la figura, ¿cierto? Y nos están dando solamente el radio del semicírculo. Se llama semicírculo porque es la mitad de un círculo. Semi es mitad, semicírculo. Entonces eso es todo lo que tenemos, el radio de ese semicírculo. Pero en esa información que entre comillas yo llamo oculta, nos están diciendo que el largo del rectángulo es el doble del diámetro del círculo. Es decir, este lado del rectángulo es dos veces el diámetro del círculo. Pero no nos están dando el diámetro del círculo. Pero ahí está, escondidito está ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que el radio, que es una línea que va desde el centro hasta los puntos de la circunferencia, está también acá. Ese es un radio, ¿cierto? Entonces, si el radio es 2, quiere decir que esta línea café, esta línea gris que acabé de marcar acá también vale 2. Y obviamente esta línea gris de acá también va a valer 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí 2 y aquí tenemos 2. O sea que el diámetro del semicírculo es igual a 4. Y el radio, que fue el dato que nos dieron explícitamente, es igual a 2. Obviamente que puedes ver que la relación entre diámetro y radio es bien fácil de sacar. El diámetro es dos veces el radio. Pero bueno, en este momento ya encontramos el diámetro del semicírculo. Y con ese dato podemos encontrar el largo del rectángulo. Es decir, este lado que tenemos acá. ¿Cómo lo sacamos? Porque es igual al doble del diámetro. Entonces, si es el doble del diámetro, quiere decir que es 8. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el largo del rectángulo, también tenemos el ancho. El ancho es obviamente 4, que es lo mismo que el diámetro, que es 2 y 2, ¿cierto? Que es 4. Y para encontrar el área del semicírculo, lo único que necesitamos es el radio. Entonces ya estamos listos para identificar y calcular el área de toda la figura. Entonces la parte del rectángulo, el área del rectángulo, lo voy a colocar aquí como AR, área del rectángulo, va a ser igual a lado por lado. En este caso, 4 por 8. Entonces aquí es igual el área del rectángulo. 8 por 4, 32. Bueno, en este caso, como estamos hablando de metros, sería 32 metros cuadrados. Pero nos vamos a enfocar por ahora en el 32. Y el semicírculo. ¿Cuál es el área del semicírculo? Pues primero hallamos el área del círculo y como el semicírculo es la mitad, a eso también le sacamos la mitad. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a cambiar de color. El área del círculo, voy a llamarlo AC, área del círculo, ¿a qué es igual?
Esta fórmula por lo general no está en la hoja de fórmulas del examen. Te la tienes que aprender de memoria para estar seguros y tranquilos de que puedes hacer ese tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es el área del círculo? El área del círculo es pi por r al cuadrado. Súper sencilla y fácil de aprender. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Pues obviamente, porque lo único que necesitamos saber para encontrar el área del círculo es el radio. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí vamos a usar pi que multiplica a radio al cuadrado. El radio es 2 y eso va a estar al cuadrado. Entonces el área del círculo va a ser igual a pi, que es 3,14, que multiplica a 2 al cuadrado, que es 4. 2 por 2 es 4. Entonces simplemente vamos a tomar la calculadora y vamos a hacer esa multiplicación. Y 3,14 por 4 es igual a 12,56. Pero este no es el área que estamos buscando para nuestro problema, porque tenemos un semicírculo, es decir, la mitad de un círculo. Tenemos medio círculo, lo cual quiere decir que a esta área que nos dio acá lo tenemos que dividir entre 2. Entonces el área del semicírculo, voy a escribir aquí SC por semicírculo, va a ser igual a la mitad de 12,56, que es 6,28. Entonces ya tenemos el valor o los valores de cada una de las áreas de esta figura. El del rectángulo, el área del rectángulo es 32 y el área del semicírculo es 6,28. 6,28. Ahora solo nos queda sumar esos dos valores. Déjenme, yo termino acá. Entonces sería simplemente 32 más 6,28. Y esto nos va a dar, este sería 32,00 para sumar fácilmente. Entonces 8, 2 bajo el decimal, 2 y 6 es 8, 3 es 3. Entonces la respuesta del área de esta figura va a ser 38,28 metros cuadrados, obviamente. Esta es nuestra respuesta. Sencillo. Simplemente calculamos el área del rectángulo y le sumamos el área de la mitad de este círculo. Eso fue todo. Te invito a que pauses el video y tengas a la mano papel y lápiz para resolver este problema de forma individual. Pausa el video y mira a ver cómo nos va. Esperemos a ver entonces que tengas unos muy buenos resultados. Ok, entonces acá nos dan que el largo del rectángulo es igual al triple del radio del círculo parcial. Hallar el área de la figura compuesta. Es un problema muy similar. La única diferencia, de hecho, es que en lugar de tener medio círculo tenemos un cuarto de círculo. Por eso lo llamaron acá un círculo parcial. No alcanza ni siquiera a ser un semicírculo, ¿cierto? Y nos dicen que el largo del rectángulo es igual al triple del radio. Entonces nos dan que el radio es 3. Entonces el largo de este rectángulo va a ser 3 veces ese radio. Entonces empecemos a escribir la información así como nos va saliendo. Entonces el lado de este triángulo acá va a ser igual a 3 por 3, 9, ¿verdad? El triple del radio. Y como está en metros, serían 9 metros. ¿Y cuál es entonces el ancho de este rectángulo? Pues el ancho de este rectángulo corresponde igualmente a ese radio de ese círculo que hay allí. Entonces sería 3 metros. Entonces ya con esa información podemos fácilmente calcular el área del rectángulo. ¿Y qué vamos a hacer con entonces ese cuarto de círculo que hay allí? Sencillo.
con la información que tenemos, ya teniendo el radio, podemos calcular el área del círculo completo. Y cuando la calculemos, la vamos a dividir entre 4 porque es un cuarto de un círculo completo. Entonces miremos cómo queda todo este trabajo. Entonces empecemos con el área del rectángulo AR, va a ser igual a 3 metros que multiplica 9 metros. Entonces el área del rectángulo va a ser igual a 27 metros cuadrados, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a trabajar con el semicírculo. Sabemos que el área del círculo, de un círculo completo, es igual a pi por r al cuadrado. El valor de pi en los exámenes que te vas a encontrar lo puedes llevar como 3,14 siempre. No necesitas más decimales. 3,14 es suficiente. Incluso en algunas ocasiones, si usas 3, va a ser suficiente para saber cuál es la opción correcta. Porque el 3 se aproxima mucho al 3,14. Sobre todo cuando las opciones no están muy cercas las unas a las otras. Pero en este caso, como estamos dando el ejemplo de cómo se hace el ejercicio, voy a usar el 3,14. Bueno, entonces el área del círculo es igual a pi, que es 3,14, que multiplica el radio, que es 3, y este es al cuadrado. Entonces el área del círculo va a ser igual a 3,14 por 9, porque 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Bueno, y ahora, ¿cuánto nos da 3,14 por 9? Eso nos da 28,26. Entonces, el área de un círculo completo que tiene radio 3 es 28,26. Pero es un círculo completo. No necesitamos un círculo completo, necesitamos un cuarto. Entonces lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a dividir entre 4, porque estamos buscando esa cuarta parte. Entonces tomamos ese 28,26 y lo vamos a dividir entre 4, y eso nos va a dar 7,065. Entonces el área del círculo en este caso es 28,26, se me iba olvidando el 8, 28,26 sobre 4, lo que es igual a área del círculo de 7,065, y estos son metros cuadrados, por supuesto. Entonces ya tenemos el valor. El área del rectángulo es 27 metros cuadrados, y de ese círculo parcial es de 7,065. 7,065. Simplemente vamos a sumar ambas cantidades y nos va a dar, miremos, 27 más 7,065. Voy a colocar esos 3 ceros acá para sumar las cantidades decimales fácilmente. Entonces aquí 5 y 0 es 5, 6 y 0 es 0, 0 y 0 es 0, 7 y 7 es 14, llevo 1, 2 y 1, 3. 34,065. Entonces la respuesta a cuál es el área de esta figura compuesta es 34,065 metros cuadrados. Esa es nuestra respuesta. Solo quiero recordarte que la flecha está señalando un icono rojo para que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste y estás estudiando matemáticas en este caso, puedes considerar unirte a la membresía. Para eso simplemente puedes darle en tu browser tiny.cc/membresía GED. Vas a tener acceso a un video muy interesante de geometría. Hice un video de revisión completa de geometría, muy completo, casi creo que tiene todos los temas que puedes necesitar de geometría para el examen del GED, igualmente para el de HiSET, que tienen los mismos estándares. Recuerda simplemente darle Join luego de que escojas cuál de los dos niveles quieres ingresar. Aquí puedes ver
lo que te ofrece cada uno de ellos. Y sigamos entonces con el siguiente problema. Aquí tenemos un problema. Me gusta porque no escribí nada en las figuras. Si te das cuenta, no hay ningún número. Entonces toda la información la tienes que extraer del texto que te da la pregunta. Por eso me gusta. Entonces, igual la recomendación es la misma. Pausa el video y trata de hacerlo de forma independiente, ¿ok? Dale, páusalo. Listo, entonces tenemos que Eduardo, perdón, se ganó el contrato para instalar una cerca cuadrada alrededor de la piscina del club. La piscina tiene un radio de 14 metros. Si un lado del cuadrado mide el triple del radio de la piscina, ¿cuántos metros de cerca se deben comprar para cumplir el contrato? Me encanta porque te obliga a leer con cuidado y a extraer la información del texto. Bueno, entonces, fácil, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Es lo primero que tenemos que tener certeza, ¿cierto? Dice que cuántos metros de cerca deben comprar para cumplir el contrato. Y el contrato es acerca de instalar una cerca cuadrada alrededor de la piscina del club. O sea que es saber cuánto mide el perímetro de este cuadrado, porque necesitas comprar esa cantidad de cerca para instalarla. Pues Eduardo. Entonces necesitamos el perímetro del cuadrado. Como es un cuadrado, todos sus 4 lados son iguales. O sea que necesitamos saber cuánto mide cada lado. Si sabemos cuánto mide cada lado, ya sabemos qué hacer. Sumamos cada uno de los lados y eso nos va a dar el perímetro. Entonces, ¿qué información nos dan aquí? ¿Cuál es la clave? Nos dice que la piscina tiene un radio de 14 metros. Déjame, yo lo escribo. Esta R, este radio es de 14 metros. Y nos están dando la relación que tiene el radio con uno de los lados del cuadrado. Que digamos, escojamos este lado. Que un lado del cuadrado mide el triple del radio. Pues mide 3 veces, entonces 3 multiplicado el radio. O sea que este lado del cuadrado va a ser 3 que multiplica a 14. ¿Y cuánto es 3 por 14? Es 3 por 4, 12 y 30 serían 42. Entonces mide 42 metros el lado o cada uno de los lados del cuadrado. Entonces ese lado mide 42, este también mide 42. Estamos hablando en metros, ¿verdad? 42 metros. Este lado del cuadrado también mide 42 metros. Y obviamente este lado del cuadrado mide 42 metros. Entonces necesitamos comprar 42 de cerca por acá, otros 42 metros de cerca para este lado, otros 42 metros de cerca para este lado y obviamente otros 42 metros para este lado. Entonces tenemos simplemente que el perímetro la cantidad de cerca, perímetro, va a ser igual a 42 por 4. O tú puedes simplemente sumar 42 más 42 más 42 más 42. Pero, ¿qué necesidad hay? ¿Cierto? Entonces, a ver, 42 que multiplica a 4. Esto va a ser igual a 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. Serían, el perímetro sería total 168 metros. No son cuadrados, son simplemente metros porque los estamos sumando. ¿Cierto? 42 más 42 más 42 más 42 o 42 metros por 4. Si aquí tenemos metros, el 4 no tiene metros, entonces nos da 168 metros. Esta es, le cambio el color, esta es nuestra respuesta. 168 metros de cerca para poder cumplir el contrato de Eduardo. Eso es todo lo que necesita comprar, 168 metros de cerca. Bueno, recuerda pausar el video y tratar de resolver este problema de forma independiente.
Aquí tenemos un problema también con mucha información que extraer del texto. No todo está aquí escrito en la figura compuesta que nos da el problema, lo cual quiere decir que hay que leer con mucha atención. Dice, la altura del trapecio, bueno, este es el trapecio, ¿cierto? En esta figura tienes que reconocer cómo es un trapecio. Este es el trapecio. Y dice que, y nos van a hablar de la altura. La altura es una línea imaginaria que viene desde uno de estos, del extremo de la base corta y baja de forma perpendicular hasta la base larga. Es una línea imaginaria que viene, voy a cambiar el color azul, viene más o menos así. Voy a tratar de hacer la derechita, pero bueno. No, es que yo no sé hacer líneas derechas. Y ese cuadrito es para mostrar que cae en línea en un ángulo recto de 90 grados. Entonces regreso pues a la lectura. Dice, la altura del trapecio, que es esta línea azul, de la figura compuesta es 4 veces el radio del semicírculo. Bueno, 4 veces el radio del semicírculo quiere decir que ya nos dijeron cuánto mide esta altura. 4 veces 2. ¿Y cuánto es 4 veces 2? 8, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué más información nos da. El largo del rectángulo es 1.5 veces el diámetro del semicírculo. El largo del rectángulo. O sea que estamos hablando de este lado del rectángulo. Y nos dicen que ese lado del rectángulo es 1.5 veces, o sea que lo voy a multiplicar por el diámetro del círculo. ¿Cuál es el diámetro del círculo? Pues si el radio es 2, el radio es de acá a acá, quiere decir que el diámetro, que es la línea completa, sería 4, ¿verdad? Si el radio es 2, el diámetro es 4, entonces 1.5 por 4. Sencillo. Y 1.5 por 4, eso nos da 6. Entonces, el largo del rectángulo mide 6. ¿Sí? Ahí vamos ya sacando todos los datos que necesitamos. Bueno, ¿y qué nos dicen del ancho? Dice que el ancho es igual al radio. El ancho del rectángulo, o sea, de acá hasta acá, si es el mismo que el radio, quiere decir que es de 2. Ahora ya tenemos todas las medidas que necesitamos para encontrar el área de cada una de estas figuras que forman la figura compuesta. Entonces empecemos a hallar áreas. Empecemos con la más fácil, ¿cierto? El rectángulo yo pienso que es el área más fácil. Sabemos que es largo por ancho. En este caso sería simplemente 2 por 6. 2 por 6, que es igual a 12. Entonces este es el área del rectángulo. Ahora hallemos el área del trapecio o trapezoide. El área del trapecio, voy a escribir acá área de la T porque es un trapecio. Como te sale en la hoja de fórmulas del examen, no te lo tienes que memorizar. Te va a salir como la mitad de la altura que multiplica la base 1 más la base 2. Entonces tenemos toda la información que necesitamos porque tenemos las dos bases y la altura. Entonces el área del trapecio va a ser igual a la mitad de la altura es 8, y eso lo vamos a multiplicar por la suma de la base 1. Aquí es donde hay que poner atención, ¿cierto? Porque la base 1, o sea esta, ¿cuánto mide? Pues lo mismo que el lado del rectángulo, que sería 6. Entonces 6. ¿Y cuánto mide la otra base? Esta pequeña. La otra base, si el radio es 2, quiere decir que el diámetro es de 4, o sea que esta base más pequeña mide 4. Entonces es en realidad simplemente la base 1, podemos llamarla 6, más la otra base 4.
lo que está dentro del paréntesis, ¿cuánto da? 6 más 4 es igual a 10. Entonces déjame, yo lo escribo. El área del trapecio es la mitad de 8 que multiplica a 10. ¿Cuánto es la mitad de 8? Pues la mitad de 8 es 4 que multiplica a 10. ¿Y cuánto es 4 multiplicado a 10? 40, ¿cierto? Entonces tenemos que el área del trapecio o trapezoide es de 40. Ahora busquemos el área del semicírculo. Cambiemos a color azul. El área del círculo, ¿a qué es igual? El área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. O sea que solo necesitamos el valor de pi para encontrar su área. Y sabemos que el radio es de 2. ¿Sí? Esta fue lo que nos dio el problema. Entonces, esto va a ser igual, pi que es 3,14, que multiplica al radio que es 2 al cuadrado. O sea que esto simplemente va a ser 3,14 multiplicado por 4, porque 2 a la 2 es 4, 2 a la 2 es 2 por 2. Y 3,14 por 4 es igual a 12,56. Entonces el área del círculo es igual a 12,56. Pero aquí es donde más probabilidades hay de que cometamos errores. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando el área del círculo completo. Es un semicírculo, es medio círculo. Entonces este 12,56 hay que dividirlo entre 2. Y eso nos da. Entonces voy a colocar acá la mitad de esa área. Nos va a dar 6,28 metros cuadrados. ¿Sí entendiste por qué le hice la mitad a esa área total? Porque el dibujo es de medio círculo. En la figura compuesta no hay un círculo completo, sino medio círculo. Por eso, al área del círculo completo la dividimos entre 2 y eso nos dio 6,28. ¿Listo? Ahora solo nos queda sumar cada una de estas áreas. A ver, aquí tenemos que la del semicírculo entonces es 6,28 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces ya tenemos cada una de esas áreas. Ahora vamos a cambiar a color negro. Me torcí. Simplemente voy a sumar estas áreas. Entonces el área del medio círculo o semicírculo es 6,28. El área del trapecio es de 40. Voy a colocar 0.00 para poder sumar de forma fácil estos decimales. Y el área del rectángulo, que es 12, voy a escribirlo como 0.00. Solamente sumar, aquí tenemos 8, aquí tenemos 2, el decimal debajo de los decimales, 6 y 2 es 8 y 4 y 1 es 5. Entonces la respuesta, es decir, el área total de la figura compuesta es 58,28 metros cuadrados. Esta es nuestra respuesta. Bueno, aquí ya el último ejercicio, una figura muy bonita que me inventé, modestia aparte, parece como un pequeño gnomo. Es una figura compuesta que tiene un triángulo, medio círculo o semicírculo y un rectángulo. Y recuerden parar el video, páusalo y trata de hacerlo de forma independiente. Esa es la forma en que puedes averiguar qué tanto has entendido. Dice, el diámetro del semicírculo de la figura es 3 pulgadas. Lo voy a escribir de una vez antes de que se me olvide. Que el diámetro, es decir, esta raya larga, ¿cierto? Es de 3 pulgadas. Voy a escribir acá 3 IN inches por pulgadas. Bueno, aquí me acabé de dar cuenta que me equivoqué y en lugar de largo había escrito ancho, pero aquí es largo. ¿Okay? Me disculpan. Bueno, entonces la información que sigue a continuación es que la altura del triángulo
¿Cuál es la altura del triángulo? Recuerden que es esa línea imaginaria que viene desde este vértice y cae de forma perpendicular hasta acá. La altura del triángulo y el largo del rectángulo, o sea, el largo del rectángulo sería esta línea o esta, ¿cierto? Es el doble del diámetro del semicírculo. Entonces, tanto la altura del triángulo como el largo del rectángulo miden lo mismo. ¿Y cómo se va a calcular? Como el doble del diámetro. Si el diámetro es 3, el doble del diámetro sería 6, lo cual quiere decir que este lado mide 6 y la altura del triángulo también mide 6. Entonces vamos a escribirlos para que no se nos olvide que de acá a acá mide 6 pulgadas, ¿cierto? Inches, porque es lo que nos han dado. Y lo mismo de acá a acá mide 6 pulgadas. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Empecemos a calcular cada una de estas áreas. A ver, empecemos por la más fácil de todas, que es el rectángulo, ¿cierto? Pues sabemos que el ancho del rectángulo va a ser ¿de cuánto? Pues de 3, porque mide lo mismo que este diámetro, ¿verdad? Entonces, este sería de 3. Y el área del rectángulo es simplemente lado por lado. Y lado por lado en este caso es 6 por 3, que es igual a 18. Entonces, el área del rectángulo es 18. Ahora, vámonos con el área del semicírculo. Entonces, voy a empezar como área del círculo, ¿verdad? Que es pi por r al cuadrado. A estas alturas ya te memorizaste esa fórmula, ¿verdad? Entonces, el área del círculo va a ser igual a 3,14, que es el valor de pi, y el radio al cuadrado. Uy, ¿cuál es el radio del círculo? No es 3, 3 es el diámetro. El radio es la mitad del diámetro, o sea que la mitad de 3 es 1.5 y eso va elevado al cuadrado. Entonces continuamos. Voy a solucionar primero el 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto es 1.5 al cuadrado? Es 1.5 por 1.5 y eso es igual a 2,25. Y ahora vamos a multiplicar estas dos cantidades. Entonces el área del círculo va a ser igual a 3,14 por 2.25, que es igual a 7.065. Ese es el área del círculo. ¿Estamos buscando el área del círculo? No, estamos buscando el área del semicírculo, que significa que es medio círculo, ¿verdad? Entonces le sacamos la mitad. Entonces 7.065 dividido entre 2, ¿a qué nos da? ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar 3,5325. Ese es el área del semicírculo. Voy a colocar aquí, lo voy a aproximar a 3.5, ¿ok? Allá tenemos el área de ese medio círculo, 3.5 pulgadas cuadradas. La única figura que nos queda en este momento es el triángulo. Y el área del triángulo, déjame cambiar el color. El área del triángulo, ¿a qué es igual? A base por altura sobre 2. Entonces el área del triángulo va a ser igual. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? La base de ese triángulo es lo mismo que el diámetro del semicírculo. Esa es la base. Entonces, la base es 3, que multiplica la altura. ¿Cuál es la altura? La altura ya sabemos que es 6 pulgadas. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, ¿cómo nos queda ahora esto? 3 por 6 es 18. Y 18 dividido 2 es 9. La mitad de 18 es 9. Entonces, el área del triángulo es 9 pulgadas cuadradas. Déjame, yo cambio a rojo otra vez. El área del triángulo es de 9 pulgadas. ¿Qué nos queda? Simplemente sumar. Entonces voy a hacer acá
un corte para tener algo de espacio. Entonces es simplemente 9 pulgadas más 3.5 pulgadas más 18 pulgadas. Entonces todo decimal bajo decimal. Estos dos los pongo un 0 para poder sumar tranquilamente. Aquí tengo 5, decimal bajo el decimal. 9 y 3, 12, más 8, 20. Llevo 2, 2 y 1, 3. Entonces tenemos que el área total de esta figura compuesta es de 30.5 pulgadas cuadradas. 30.5. Esta es nuestra respuesta final. Bueno, si sacaste buenas todas las preguntas, yo creo que estás listo o lista para geometría. Mejor dicho, excelente, porque esos problemas son de dificultad media a alta. Estos problemas no están fáciles. Entonces, si viste que la mayoría los sacaste buenos, thumbs up. Muy bien. Bueno, hasta aquí por hoy. Nos vemos en el próximo video.